Muy buenas iglesias, amados hermanos, espero que se encuentren bien. Como se pueden dar cuenta, no estoy en el estudio, estoy en mi casa, en mi habitación, en mi pieza. Y es el motivo de la ausencia de los estudios bíblicos estos días, probablemente toda esta semana también. Estoy con un problema médico complejo, no estoy bien de salud, confiando en el Señor y es el motivo, ¿sí? Tengo un problema al nervio ciático, estoy con fuertes dolores, solo ruego sus oraciones, nada más. Sin embargo, estar acá me ha, me ha creado esta necesidad de compartir algo en mi corazón. Estoy frente a una ventana, una pequeña luz, hice de manera rápida un pequeño estudio acá, así que probablemente que se escuchen voces, vehículos de fondo y eso. Quiero compartirles algo que tiene que ver con qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestras redes sociales, qué hay el compartir a diario a través de nuestros trabajos, nuestros hogares, la familia, vecinos, pero principalmente en redes sociales. Quiero compartirles Proverbios 12:18. Dice, el poder para herir o sanar. Mira lo que dice. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Usted sabe lo que produce una espada. Una herida, muerte, etcétera, ¿no? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Dice, más la lengua de los sabios es medicina. Qué interesante esto, porque este proverbio a nosotros nos describe que nuestras palabras pueden ser tan fuertes, tan duras, como el golpe de una espada, que puede producir dolor, herida, muerte. Pero por otro lado, el proverbio me dice que una persona sabia, con respecto a sus palabras, puede llegar a ser medicina. ¿Sabe a raíz de qué nace esto? Ante el hecho de que como cristianos tenemos una responsabilidad tremenda de predicar el Evangelio, predicar de nuestro Señor Jesucristo, de que en nuestra boca salgan palabras de medicina, si hay sabiduría en nosotros. Cuestiónese si no es así. Si, si en vez de estar sanando, bendiciendo a otro, estamos criticando, juzgando y maldiciendo. A veces inconscientemente nosotros caemos en ese tipo de cosas. Me he encontrado en redes sociales donde hay personas que usan la palabra de Dios no para sanar, restaurar, bendecir, sino para criticar y mojarse de pronto de otras situaciones, de personas que están pasando por momentos difíciles y donde de alguna manera dicen Dios trae justicia, Dios trae pronta respuesta ¿sí? sobre aquellas situaciones que hay personas que de pronto pueden estar pasándolo mal, ante los enemigos, ante gente que nos critica. Pero la palabra a nosotros nos enseña que no debe ser lo correcto. Mateo 7:1-2, nuestro Señor, nuestro Maestro, nos enseña que no debemos juzgar. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Es interesante porque me he encontrado con muchos creyentes en situaciones en las cuales de pronto creen que el cristiano no debe juzgar. Y si bien es cierto que dice no juzguéis para que no seáis juzgados, tiene que ver con un principio de, si yo juzgo y condeno a alguien por una situación que está viviendo, algo que hizo incorrectamente, eh, yo voy a ser medido de la misma forma. Pero si en mí hay misericordia, hay amor, comprensión para aquellos que a lo mejor han hecho algo incorrecto, están pasando un momento difícil, yo cosecharé lo que siembro. La palabra a nosotros nos enseña que debemos juzgar y pesarlo todo, todo hermano. Cada espíritu debe ser pesado. Pero ese juicio no es condenatorio, no es para andar llamando hijos de Satanás a todo el mundo. No corresponde eso a nosotros como cristianos. Cuando el Señor dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido, tenemos que entender que hay una ley, es la ley de la siembra y la cosecha. Yo lo que siembro voy a cosechar. Si yo siembro amor, misericordia, es lo que cosecharé. Por otro lado, ¿qué hacemos con aquellos que han hecho lo malo? ¿No? Con aquellos que se han equivocado, han hecho lo incorrecto,
Gálatas, Pablo, a la iglesia de Galacia, versículo 1 y 2 del capítulo 6, nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Saben? A veces nos encontramos con cristianos tan legalistas, tan religiosos, que están esperando la caída de alguien para ir con su dedo acusador, fariseo, religioso, en vez de mostrar amor y misericordia. Pablo dice: hermano, si alguno fuere sorprendido, o sea, si yo estoy viendo que hay alguien que está en alguna falta, dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Fíjese que Pablo está llamando a restaurar. O sea, damos por hecho que esa persona no está bien. Si está siendo sorprendido en algún error, en alguna falta, es porque tiene un problema. Nuestra responsabilidad es restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. En estricto rigor, Pablo nos dice que es posible que la situación que hoy día yo quiero juzgar apuntando con mi dedo fariseo a alguien que está en una caída, mañana me puede ocurrir a mí. Y sí, hermano, nadie está libre. En nosotros está bendecir, alentar, con espíritu de mansedumbre, con amor. Dice, considerándote a ti mismo, como si la persona que está caída, mi hermano, quien sea, fuese yo mismo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cuando acá dice sobrellevar las cargas los unos de los otros, esto tiene que ver con el amor al prójimo. Uno de los grandes mandamientos que nuestro Señor Jesucristo resume y que hay una responsabilidad de nosotros como creyentes cumplirla. Uno, amar a Dios por sobre todo, y dos, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, a los oyentes, a fin de que mis palabras sean de gratitud, sean con dulzura, sean de bendición, sean de sanidad, sean de construcción. Si no hay eso en nosotros, iglesia, cuestiónese. Si usted está usando sus redes sociales para tirar palo a quien sea, o está viendo que la caída de un hermano, de un hijo de Dios, de un siervo o su enemigo está en el suelo porque está viviendo situaciones difíciles, en su corazón no debe haber gozo, no debe haber alegría. Nuestras palabras tienen que ser de edificación, de bendición. Mire, Proverbio 11:12, prudencia en nuestras palabras, dice: el que carece de entendimiento, menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Usted no sabe quién está a su lado. Usted no sabe si el día de mañana usted va a caer en Egipto, en Grecia, en Babilonia. Va a caer en manos de los asirios. Y son aquellos mismos enemigos que finalmente le van a dar de comer. Eso pasó con el pueblo en la historia del Antiguo Testamento. Los egipcios dieron de comer, alimentaron al pueblo. Hubo un proceso ahí. La arrogancia, el pecado que hubo en el pueblo de Israel finalmente también lo llevó a caer en manos de los asirios, de los filisteos, de Babilonia, Medo-Persa, posteriormente Roma, y un montón de situaciones que vivieron. Cuando nosotros vemos eso, podemos dar cuenta que Dios obra según su beneplácito. Por lo tanto, no debemos menospreciar a quien está a nuestro lado, quien sea. Menos aún si no tienen a Cristo en su corazón. Nuestra responsabilidad es comprender que tales personas actúan de esa forma porque no tienen a Cristo, y nuestra responsabilidad es predicarle el Evangelio. ¿Qué hay en nosotros? Sabiduría, hay palabras de sanidad. Mire, Salmo 37:30 dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Si bien es cierto que habla de la boca, de la lengua, pero esto podemos extenderlo en este mundo hiperconectado, en la era de la tecnología, donde nuestras redes sociales son tremendamente importantes, donde podemos producir un impacto tremendo en la vida de alguien que pueda estar en necesidad y que, en vez de compartir una palabra de bendición, la usamos simplemente para mofarnos y reírnos de aquellos que de pronto pueden estar errados, equivocados. Veo mucho esto en redes sociales, en TikTok. Hijos de Satanás, falsos maestros. Y
Yo puedo entender que tiene que haber una separación entre falsos maestros, pero de ahí hacer estas guerras de ego simplemente por el hecho de tener una opinión distinta a algunas doctrinas y un montón de cosas más, ¿no? Digo, pero ¿y si nos dedicamos a bendecir? Si nos dedicamos a enseñar correctamente, eh, sin caer en el menosprecio, sin caer en el juicio, en la condenación. La boca del justo habla sabiduría. ¿Qué va a ser más edificante, hermano? ¿Estar hablando mal de otro o ser de bendición y compartir el mensaje del Evangelio de Cristo con palabras de sanidad? Mire, Proverbios 24, 17, 18, y acá ya estoy prácticamente terminando. No te alegres cuando cayere tu enemigo. Ojo, acá dice tu enemigo, ni siquiera tu hermano, ni un familiar, no, dice tu enemigo, aquel que desea tu muerte, aquel que te ha hecho la vida injustamente, aquel que te ha hecho la vida a cuadrito y te ha hecho la vida imposible. Dice, no te alegres cuando cayere tu enemigo, y no se regocije tu corazón cuando él tropezare. Es algo natural en nosotros el sentir alegría o gozo, hermano. No quiero que saquemos de nuestro pensar, de nuestro corazón, el hecho de que esto es tan fácil y esto no ocurre en nosotros. No ocurre en nosotros. Alguien que no ha hecho la vida imposible, de pronto le pasa algo, es natural que nosotros nos sintamos bien, gozo, y digamos, esto fue un respaldo, esto fue una venganza, Dios está vindicando mi vida por lo que hizo conmigo. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Son personas que no tienen a Cristo. Somos nosotros los que tenemos que ser un ejemplo para ellos. Somos nosotros los que tenemos que comprenderle. Somos nosotros los sabios, ¿no? No te alegres cuando cayere tu enemigo, y no se regocije tu corazón cuando él tropezare. No sea que Jehová lo mire y le desagrade. ¿Qué? Nuestra actitud. Dice, y aparte de sobre él su enojo. No te alegres cuando cayere tu enemigo. Vuelvo y reitero, esto nació a través de ver una publicación donde de pronto hay regocijo en aquellos que pueden estar viviendo situaciones difíciles y aún así comparten una palabra de la Biblia como para reírse y mofarse, como para decir, esto es lo que tanto esperaba. No es correcto, no está bien. Eso no habla de personas sabias, no habla de personas, de cristianos que han entendido lo que es el reino. Usted no ha entendido el reino. Y mi intención con esto es que comprenda. Quiero terminar con una palabra que le di al principio, que para mí es la más maravillosa de toda esta explicación, sermón, prédica, estudio. Proverbios 12, 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Yo deseo con todo mi corazón que tu lengua, que tus labios, que tus redes sociales sean el reflejo del carácter de Cristo que ha moldeado tu vida, aún en el dolor, aún ante la mirada de tus enemigos, aún ante aquellos que han querido verte crucificado. Pero has permanecido firme, que has crecido, que has madurado, yendo a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, que hemos muerto a tal punto que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y que aún nosotros nos sentimos admirados y hasta a veces sorprendidos por cómo damos respuesta a situaciones en las cuales tal vez antes no lo habíamos hecho. Quiero que esta palabra impacte en tu vida, que el Señor haya quebrantado nuestros corazones, ciertamente lo hace conmigo, créanme, no solo hablo desde la tarima del hombre perfecto y que cumple con todo esto, yo también he caído en eso. Pero que Dios tenga misericordia, hermano. Debemos morir para que Cristo sea el reflejo de nuestras vidas. Recuerden www.crisarmesa.cl, mi página web, estudios bíblicos a diario. En este periodo estoy con los estudios suspendidos en TikTok, en ambas plataformas, cuenta principal, cuenta secundaria, en la plataforma de YouTube. Estoy con problemas médicos, doy gracias al Señor que me ha permitido, de hecho estoy apoyado hacia el lado izquierdo, tratando de no poner mi peso en el lado derecho por el problema que tengo en la ciática, pero doy gracias a mi Señor que me ha podido hacer este mensaje ante la carencia de estudio,
de no poder compartirles diariamente una porción. Que el Señor les bendiga, iglesia. Que tengan un día precioso. Mediten esta palabra, se los ruego. Que el Señor los fortalezca. Ténganme en sus oraciones, se los ruego. Nos vemos. Chao, chao.